tema que sigue es el tema de la recría, que es todo un tema por lo que hemos visto en la primera presentación de Marcos, en algunos comentarios que hizo Mar y en algo de lo que comentó Sebastián. La recría, como vemos que es clave del planteo en sus dos modalidades, a pasto o a corral, así que junto con Irene vamos a pretender o intentamos dar algunas pautas de dónde pueden estar las fallas y cómo debemos hacerla para generar una buena alternativa. Nosotros en todos estos planteos de ciclo completo denominamos a la recría como la etapa que va desde el destete, que desde los planteos con destetes anticipados a los 60 kilos o 60, 70 kilos y 2 meses de edad, hasta los destetes tradicionales con 160, 180 kilos, hasta aproximadamente los 300 kilos, consideramos que lo denominamos la etapa de recría. A partir de ahí entramos en lo que denominamos terminación. La etapa de cría es la más importante porque define el tamaño adulto del animal. Entonces, es tan importante garantizar una ganancia de peso adecuada, ¿sí?, para que no se haga ni demasiado larga ni sean ritmo de engordes muy acelerados que impliquen ya engrasamientos a edades muy tempranas. Entonces, ese es un poco, digamos, el andarivel por el que debemos pilotear para que esta recría realmente sea una recría eficiente con ganancias de 600, 700, 800 gramos por animal por día. Es una etapa fundamental porque dentro del planteo de ciclo completo es la que mete más kilos con el alimento más barato. Ahí tenemos a datos actualizados a la semana anterior, pongámosle, de distintos recursos que estaban presentes en los planteos de ciclo completo, como mostró Marcos, y vemos que el pasto, ¿sí?, una pastura de alfalfa, una pastura base festuca, sigue siendo los recursos más baratos. En los planteos de ciclo completo, como comentó Sebastián, tenemos esta base de alimentación, ¿sí?, cualquiera de esas situaciones. Esos terneros, una vez que son destetados, siguen su derrotero en lo que denominamos recría en estos recursos, para después pasar a etapas de terminación que puede ser sobre pasturas o últimamente cada vez ha proliferado más los engordes a corral. También tenemos parte de la recría que se puede hacer a corral, que eso lo va a ver Irene después en la segunda parte, en qué condiciones. Y de esta manera, si uno toma un planteo de ciclo completo promedio, esto está más ajustado para nivel país más que para nuestra región, porque nuestra región tiene unos índices un poco más elevados de lo que estamos viendo acá, pero a nivel de país estamos en un 65% de destete, ¿sí?, más o menos con 160 kilos. De eso supongamos que el 50% son machos, que hasta los 300 kilos se los recría a pasto, con una ganancia de medio kilo por animal por día, de 300 a 450 kilos, que es aproximadamente los pesos de faena, se los encierra. Tenemos una proporción de hembras de igual magnitud, otro 50%, de las cuales un 20%, ¿sí?, de esas, o sea, sería un 40% en total de esas, se las recría a pasto hasta los 220 kilos y luego a corral para terminarlas a 320 kilos. Y hay otra parte de esas vaquillonas, que es un 30%, ¿sí?, que siguen a pasto hasta la gestación, que son las categorías de reposición. Cuando nosotros comparamos todo el volumen de materia seca que implica estos planteos de ciclo completo, lo que vemos, esto es información adaptada del esquema de Aníbal por Domingo y los datos de un trabajo de Elizalde y Riffel, vemos cómo, digamos, las etapas de cría y recría insumen aproximadamente 9.000 kilos de materia seca. Las etapas de materia seca proveniente de granos o subproductos son más o menos 1.000 kilos, un poquito menos. En total tenemos que un ciclo completo con esos índices insume 10.000 kilos de materia seca. Cuando nosotros le ponemos participación y vemos eficiencias de conversión, digamos, en las etapas de cría y recría, esos 9.000 kilos producen 280 kilos aproximadamente entre ternero y parte de la recría, lo cual nos da una eficiencia de conversión relativamente baja, ¿sí? Y la etapa de engorde a corral, si bien es un número que es mejorable, digamos, estamos dentro de todo en eficiencias de conversión más razonables a lo que uno podría esperar en la teoría. Lo que queremos mostrar con esto es que, a pesar de que nuestros sistemas sean intensificados, tenemos un componente pastoril que sigue siendo muy importante. Prácticamente un 90%
¿sí?, de la materia seca que consumen estos planteos de ciclo completo proviene del forraje y solamente un 10% proviene de granos o subproductos, lo cual no indica que no es importante, sino para darnos cuenta un poco en qué punto es el que estamos situados. Esta alimentación de recría, como dije, puede ser 100% a pasto, puede ser 100% con el uso de concentrados, y tenemos todas las situaciones intermedias, que son aquellas que combinan de manera simultánea, ¿sí?, suplementación en pastoreo sería, o que combinan etapas, es decir, etapas de recría donde se hacen a pasto o a corral, y después posteriormente tenemos distintas alternativas, que es salida a pasto o terminación en corrales. En general, como el forraje es un alimento barato, la mayoría de las mejoras en los índices productivos de los sistemas predominantes en el área de influencia nuestra y prácticamente de toda la región pampeana ha llevado a que la intensificación haya pasado únicamente, casi con exclusividad, por aumento de carga, ¿sí? Nosotros acá tenemos las cargas en animales por hectárea más frecuentes de utilizar, pero dependiendo del recurso forrajero nos ubicamos entre 2 novillos y medio hasta casi 4 o 4 novillos y medio por hectárea, ¿sí? Lo que sigue es lo que se denomina la curva de Mott, pero es algo que esto está, digamos, verificado en situaciones reales de campo, donde vemos cómo, a medida que la carga aumenta, hay un rango en el cual la ganancia de peso prácticamente se mantiene en el orden de los 500-550 gramos. Cuando sobrepasamos determinado nivel de carga, la ganancia de peso cae, ¿sí? Esto dentro de cierto rango es acorde con planteos de recría eficiente, pero muchas veces estamos muy jugados en el límite mínimo, es decir, deberíamos apuntar a tener un ritmo de ganancia de peso un poco superior. Pero así están funcionando los sistemas hasta no hace mucho. Acá vemos la producción de carne, es decir, si bien la ganancia de peso permanece casi constante, como lo que aumenta es la carga, eso se traduce en un aumento de la producción de carne. Inclusive, cuando estamos levemente excedidos en carga, como ocurre en este rango de la curva, por encima de los 3 novillos y medio, ¿sí?, la ganancia cae, pero cae menos que proporcionalmente que el aumento de carga. Entonces la producción de carga sigue aumentando. Depende de los objetivos de producción, esto puede ser bueno en aquellos planteos que quieran estoquear hacienda, a pesar de restringir levemente la ganancia de peso de la recría, pero cuando uno, digamos, se plantea algunos límites más exigentes en cuanto a ritmos de engorde de la recría y pesos y grado de engrasamiento, esto nos puede jugar en contra. Esta es una transparencia que yo le he mostrado un montón de años, no sé si la mostré tanto como los WhatsApp, pero estuve bastante cerca, pero lo quiero mostrar porque ¿qué fue lo que pasó? Esta fue una transparencia cuando empezamos junto con Patricio con los ensayos de verdeo de invierno, fue año 2000, 2001, 2002, donde yo había molestado generalmente asesores CREA para que me pasen cuáles eran los ritmos de engorde de planteos de recría, ¿sí? Acá tenemos los trimestres del año, ¿sí?, otoño, abril, mayo, junio, invierno, primavera y verano. En general, cuando uno hace el promedio de todo esto, da más o menos 500 gramos por animal por día, promedio de una zona bastante amplia, donde atribuirle, digamos, bajas ganancias de peso, como se hablaba, a determinadas condiciones de clima, de suelo, parece poco improbable porque estamos metiendo en la bolsa situaciones bien contrastantes, sin embargo las ganancias se mantienen más o menos constantes. Ahora, ¿qué pasó? Hace 2 años me llamaron del CREA Río Quinto, ¿sí?, de la región de Córdoba, para dar una charla. Entonces yo en ese momento lo había molestado, esto es del año 2000, ¿sí?, lo había molestado el ingeniero, al asesor, que es Nicolás Marín Moreno, para decirle, bueno, Nicolás, ¿qué pasó? Dame de los mismos campos que vos me diste la información en el 2000, donde, digamos, todos los planteos de recría e invernada se han intensificado, a ver qué pasa con las ganancias de peso. Él me pasó estos datos que tenemos acá. Es decir, las ganancias de peso de todos esos establecimientos en realidad mejoraron, pero cuando uno saca el corral y se queda exclusivamente con las ganancias de peso de aquellos animales engordados a pasto, vemos que pasaron 15, 16, 17 años y no cambió. Es decir, seguimos manteniendo los ritmos de engorde del año 2000. ¿Sí? Entonces, hay algunos aspectos básicos que hacen al manejo y utilización de forraje que realmente no lo hemos incorporado. Muchas veces estamos usando el corral para tapar deficiencias o baches o situaciones de mal manejo de los forrajes, que el corral los simplifica, pero no los subsana.
Esta también es alguna que me gusta mucho mostrar, son situaciones reales, son todos campos de la zona del Arroyo de los Huesos, ¿puede ser que el Arroyo de los Huesos es? Bueno, donde tenemos campos que todos aquellos suplementaban. Estos son situaciones, cada uno es un campo, ¿sí? Están agrupados en orden decreciente de suplementación energética, de manera que tenemos los que menos suplementaban son terneros de otoño, los que menos suplementaban a la izquierda y los que más suplementaban a la derecha. Estos son unidades de energía, es decir, de la dieta, dada como suplemento, donde aproximadamente esto representa casi 1 kilo de maíz y en el otro extremo tenemos un poquito menos de 3 kilos de maíz. Cuando vemos la ganancia de peso, siempre hago la misma pregunta, pero yo suponía, sin ver los datos, que había alguna tendencia a aumentar la ganancia de peso hacia la derecha, es decir, a medida que los campos suplementaban con mayor cantidad, la respuesta animal debería ser mayor. Pero no, lo que vemos es eso, esa es la ganancia real. Es decir, realmente los campos no respondían, o las ganancias de peso no respondían al nivel de suplementación. ¿Por qué? Porque si bien la suplementación, como digo siempre, todos si damos el 1% de maíz, ahí no le vamos a errar, la diferencia entre cada uno de nosotros está en cómo manejamos la base forrajera, en este caso la pastura o el verdeo. Entonces, malos manejos de pastura y verdeo es lo que nos representa esta diferencia en la respuesta animal. Esta es una situación muy común, hacienda, en pastoreo, una categoría de recría, que esto lo vamos a ver con alguna estrategia de manejo relativamente novedosa en una de las paradas de la tarde, pero digamos el desafío está en cómo podemos hacer, si estos animales están en una franja, cuál es el momento de sacarlos. La idea es que tenemos que conocer el pasto, pero como no conocemos el pasto, muchas veces la retirada de esos animales o el cambio de franja está dado por la subjetividad de lo que cada uno de nosotros considera que es el remanente adecuado, ¿sí? Pero no siempre tenemos un criterio objetivo para hacerlo. Entonces, el momento de retirar la hacienda depende de un balance forrajero, que ese balance debe contemplar la oferta, el pasto que hay, la cantidad de animales que hay, pero tenemos que saber cuál es el consumo de esos animales, ¿sí? La variable, ¿sí?, que nos relaciona a todo esto es lo que nosotros insistimos desde hace años, que es la asignación forrajera. Es decir, cuánto pasto le debemos ofrecer a ese animal para que ese animal realmente coma a boca llena y eso se traduzca en una ganancia de peso adecuada. Nosotros eso lo hemos probado, hemos evaluado distintas asignaciones. La asignación se expresa como porcentaje del peso vivo en términos de materia seca, ¿sí? Entonces, con asignaciones desde el 2 al 4% del peso vivo, tenemos ganancias que son las que ustedes ven acá. Es decir, por debajo del 2,5% de materia seca, la ganancia de peso decae. Por encima, prácticamente no hay diferencias negativas y la ganancia se ubica en 800 gramos por animal por día, promedio de varios años. Ahora vamos a ver algún resultado puntual. Estas son las fotos de los remanentes. Algo de esto, insisto, lo vemos por arriba ahora, lo vamos a ver en concreto en situaciones reales a la tarde en la parada. Entonces es muy común ver verdeos, ¿sí?, comidos así, con lo cual ahí más que un problema de una baja ganancia de peso, tenemos un problema de falta de consumo suficiente de materia seca. Una ganancia adecuada debería garantizar entonces un mínimo del 2,5% del peso vivo. Con este nivel de asignación forrajera, del 2,5%, hemos hecho también junto con Patricio durante varios años ensayos, que más de uno de ustedes lo debe haber visto, en verdeos de invierno, donde en los testigos, que los testigos son terneros que consumen exclusivamente verdeos, aún en el primer aprovechamiento, garantizando ese nivel de asignación de entre el 2,5% al 3% del peso vivo, no vemos problemas para alcanzar, bueno, cuando suplementamos en estas condiciones, tampoco vemos diferencias, es decir, el grano no mejora la ganancia de peso, ¿sí?, cuando la asignación del testigo no es limitante, lo hemos visto con otros granos, con concentrados proteicos, con expeller de girasol, la respuesta es la misma. En pasturas ocurre lo mismo, la misma respuesta cuando uno hace o utiliza asignaciones de superiores al 2,5% del peso vivo, no tenemos limitantes para obtener ganancias cercanas al kilo. En las distintas épocas del año, también con esas mismas asignaciones, vemos que hay diferencias y estas sí pueden ser atribuidas a calidad del recurso, pero nunca tuvimos problemas para ganar 700 gramos por animal por día, con lo cual la asignación es una variable de mucho impacto en la respuesta animal.
Este es un ensayo de Córdoba que a mí me gusta porque es lo que va a hacer el productor. Es decir, el productor en general trabaja con carga fija. O sea, define, bueno, vamos a comprar tanta hacienda, tenemos una determinada superficie de pasturas y verdeos, de manera que acá, para estas 3 cargas, ¿sí?, vemos que dependiendo de la época del año, por ejemplo, veamos la primavera, ¿sí?, nosotros con estas 3 cargas, en primavera, ¿sí?, no tenemos, como hay tanto pasto, no tenemos problemas para alcanzar fácilmente esa asignación del 2,5-3% del peso vivo. En verano tampoco, pero en otoño, aún con la carga más baja, no llegamos al 2,5% del peso vivo. Lo cual se traduce en primavera, que no hay limitaciones para la ganancia de peso, son ganancias de peso altas. En verano esto refleja más un problema de calidad, pero en otoño, donde por ahí seguramente tenemos buena calidad, como no tenemos las asignaciones adecuadas, que es lo que ustedes ven acá, la ganancia cae, pero es por un problema de falta de cantidad de forraje y no de calidad. Tomando información de muchos años de la experimental de Villegas, para nosotros garantizar ganancias de 700 gramos por animal por día, lo que tenemos que hacer es ver con qué cargas, expresada en kilos de peso vivo por hectárea, debemos consumir los verdeos, que es este rectángulo verde, o las pasturas, que son estos 2 rectángulos de abajo, ¿sí?, para poder garantizar. Es decir, para poder tener ganancias de 800 gramos en verdeos, podemos consumirlos o utilizar una carga de 1.900 kilos en la primera vuelta, debemos bajarla a 1.200, 950 y 720. Eso es muy difícil en condiciones prácticas. Esto es un poco lo mismo. Me detengo un poco acá y nada más. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos esta información. Para el total del periodo de utilización de verdeos, la ganancia del testigo versus los 2 niveles de maíz, en ganancia de peso no hubo diferencias en producción, en ganancia de peso, no hubo diferencias entre tratamientos. Sí, en carga, ¿sí?, la suplementación permitió aumentar la carga, y sí en producción de carne, permitió aumentarla. ¿Qué es lo que ocurre en condiciones prácticas? Nosotros tomamos la información del cuadro anterior. Para el testigo tenemos esta ganancia, esta producción, esta carga y esta producción de carne. Si nosotros suplementamos con maíz, pero a igual carga, no aumentamos la carga, ¿sí?, hubo una pequeña diferencia en ganancia de peso que es casi insignificante y estadísticamente no significativa. La carga la mantenemos igual y nos da una pequeña diferencia en producción de carne debido a esa escasa diferencia en la ganancia de peso. Si vemos la eficiencia de conversión, como la diferencia entre producción de carne entre estas 2 situaciones y el grano consumido, nos dice que la eficiencia de conversión fue de casi 80 kilos de maíz por cada kilo de aumento de carne, ¿sí? Si eso le ponemos precio, esta suplementación cierra con un precio máximo del maíz de 550 pesos, ¿sí? Si nosotros aumentamos realmente el potencial de ganancia de peso, la carga, digamos, que nos permitiría esa suplementación con el 1% de maíz, vemos que a nivel de ganancia de peso no hay diferencia entre estas 2 situaciones. La carga podría pasar a 6, casi 6, que es los datos del cuadro anterior. Eso nos implica un aumento significativo en la producción de carne, básicamente por aumento de carga. La eficiencia de conversión de esa estrategia de suplementación es de menos de 8 kilos y ahí el precio mínimo del maíz o máximo del maíz para que esta suplementación cierre nos aumenta casi a 5.600 pesos. ¿Sí? Entonces, trabajar con la carga, el nivel de asignación, es importante porque nos define parte de este número. Cuando tanto el pasto como el grano es barato, muchas veces esto cierra en cualquier situación. A medida que los números son más finos, esto se complica cada vez más. Por eso lo importante es tener estrategias donde la suplementación realmente sea estratégica y no de nombre, ¿sí? Uno muchas veces dice suplementación estratégica cuando da poco maíz. Pero no, estratégica tiene que ser cuando está dado en situaciones ideales. Entonces, muchas veces las estrategias que más nos convienen es ajustar la carga, ¿sí?, en este caso al momento máximo de utilización de un verdeo o de una pastura, y a partir de ahí mantener la carga, ¿sí?, mantener la carga y incrementando, en este caso, silo de maíz, para acompañar la caída en producción de forraje con un aporte de materia seca extra y de esta manera mejorar los índices a todo nivel, manteniendo la ganancia de peso, pero sí mejorando la carga y la producción de carne. Ya terminando, esta es la última. Acá tenemos situaciones que combinan, ¿sí? La primera letra implica la etapa de verdeos, la segunda letra la etapa de pasturas. SS significa sin suplementación, o sea, en verdeos y en pasturas,
CS es con suplementación en verdeos, sin suplementación en pasturas. Esto es al revés, sin suplementación en verdeos, con suplementación en pasturas. Y esto es con suplementación durante toda la etapa. Vemos que aún en la peor de las situaciones, sin suplementación, en ninguna de las etapas, podemos garantizar ganancias de casi 700 gramos por animal por día y llegar a un peso de terminación en un plazo menor a un año. A medida que vamos incorporando suplementaciones intermedias, ahí tienen las ganancias de peso y lo que logramos es acortar este periodo. Pero el mensaje que quiero dejarles es que con pasto solo podemos obtener buenos ritmos de engorde. Si no los estamos logrando, seguramente por problemas de asignación forrajera es lo que nos puede estar limitando. Por eso los tres mensajes de esta parte es que es factible alcanzar estos niveles de ganancia, ¿sí? Manejando la asignación. Esa asignación no debería ser inferior al 2,5% del peso vivo, y el uso de la suplementación estratégica, como el modelo que les dije recién de uso de silo de maíz, nos permiten balancear esas fluctuaciones y de esa manera lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos. Ahora vamos a quedar con Irene, que también es integrante y jefa del grupo de producción animal de la experimental, donde nos va a comentar un poco la etapa de corral. Bueno, para cerrar entonces el ciclo de charlas de la mañana, vamos a conversar algunos aspectos o conceptos importantes de la etapa de recría corral. Digamos, Daniel ya señalizó algunos de los aspectos importantes de la recría pasto. La recría corral, o lo que nosotros denominamos recría 1, puede formar parte de diferentes estrategias durante el periodo de invernada. Por ejemplo, una recría 1 a corral, donde después los animales salen para continuar una segunda etapa de recría, un eventual engorde y terminación a pasto, o puede ser una recría 1 a corral con recría 2 y engorde a pasto y finalmente un encierre, digamos, de terminación. O también puede formar parte de sistemas 100% de confinamiento, donde todas las etapas, tanto las de crecimiento como las de engorde, ocurren dentro de un corral. En cualquiera de estas situaciones tenemos que saber, digamos, tenemos que estar convencidos que el corral de recría es un corral de crecimiento. Esto significa que debemos ser respetuosos de los requerimientos que tiene un animal en crecimiento. Tanto las deficiencias, esto Daniel algo comentó, tanto las deficiencias como los excesos atentan contra el peso adulto del animal. Digamos, el peso adulto está vinculado no solamente con la raza o con el frame del animal, sino que también tiene que ver con toda la energía o todas las proteínas que yo puedo, digamos, ofrecer en la etapa post-nacimiento. Si doy poco o si doy demasiado, voy a tener efectos deleterios sobre el peso adulto. Los animales que reducen el peso adulto reducen su potencial de crecimiento y lo que voy a lograr son animales terminados a bajo peso. Entonces, ¿cuál es la estrategia del corral de recría o del corral de terminación? Es manejar la alimentación y la categoría para que el animal crezca sin acumular demasiada grasa. Que finalice esa etapa de recría 1 o de recría corral con una estructura ósea y muscular que le permita seguir creciendo en una etapa posterior a pasto o incluso a corral, y una vez alcanzado cierto peso que pueda alcanzar o acercarse lo más posible al nivel de terminación. ¿Y cuáles son los objetivos, digamos, del corral de recría? Algunos de estos objetivos pueden obedecer a decisiones planificadas, como por ejemplo encerrar terneros de destete precoz para que puedan alcanzar el peso de los terneros de destete tradicional, o encerrar terneros cola de destete para que puedan alcanzar el peso de los terneros cabeza de parición. Y también los objetivos pueden obedecer a decisiones coyunturales, como por ejemplo una eventual falta de pasto por sequía que obliga a encerrar a los terneros en un corral para poder sostener la carga. ¿Y por qué recriar a corral o por qué utilizar como estrategia el corral de recría en sistemas de invernada de base pastoril? Bueno, los corrales de recría tienen algunas ventajas. Algunas de estas ventajas son intrínsecas, como por ejemplo que aprovechan la alta eficiencia de conversión que tienen los animales jóvenes o la alta capacidad o eficiencia que tienen los animales jóvenes para poder convertir el alimento que le estoy dando en un producto, que es carne o ganancia de peso. Los animales jóvenes son mucho más eficientes en ese sentido que los animales más grandes. Y después hay otras ventajas que tienen los corrales de recría que ya son más derivadas sobre el sistema,
que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de carga, es decir, esto normalmente ocurre cuando los corrales de recría o los encierres, digamos, de ternero ocurren en momentos del año donde puedo llegar a tener problemas de calidad o de cantidad de pasto, es decir, fundamentalmente cuando yo encierro durante el invierno. ¿Esto qué me permite? Si yo no tuviese un corral invernal, digamos, un corral de recría durante el invierno, y toda mi base toda mi base de la alimentación fuera forrajera, yo tendría que trabajar con una carga promedio entre lo poco que me permite, digamos, el invierno y lo mucho que me permiten los periodos de buena disponibilidad durante la primavera-verano. Si yo incorporo al corral de recría en el invierno, encierro, digamos, todos los animales en un momento donde tengo poco pasto, los hago crecer ahí adentro y salen a una etapa pastoril cuando yo ya tengo una disponibilidad forrajera más alta. Entonces yo ya puedo trabajar con cargas más ajustadas a periodos de mayor disponibilidad. Otra de las ventajas es que permiten una mejor programación de la ganancia de peso en categorías que pueden ser un poco más complicadas, como los terneros cola, o en momentos donde a pasto justamente pueden ser estas ganancias de peso un poco más impredecibles o variables. Y finalmente, otra de las ventajas no menos importantes es que permiten en algunos casos eliminar, y en la mayoría de los casos permite reducir el corral de terminación, es decir, una menor cantidad de animales, o puedo acortar el periodo de engorde de terminación a corral, o una menor proporción de animales pueden ingresar a un corral de terminación, que es justamente donde el animal es menos eficiente para convertir ese alimento en producto. En cualquiera, digamos, de estas alternativas de inclusión del corral de recría, existen algunos aspectos que impactan, algunas cuestiones de manejo que impactan no solamente sobre la performance de los animales en esta etapa de recría, sino también durante todas las etapas posteriores. Es decir, todo lo que yo haga dentro del corral de recría no solo impacta en ese momento, sino que tiene impacto sobre las etapas que vienen. Algunos de esos aspectos los vamos a comentar a continuación y surgen a raíz de, digamos, hay dos fuentes de información en ese sentido. Una de ellas es un trabajo de relevamiento que hicimos en el año 2000, a partir del año 2003 con Juan Elizalde, donde relevamos datos en sistemas reales de producción, campos que tenían incorporado su corral de recría. Entonces hicimos seguimiento de esos campos, y eso está publicado, digamos, hace ya en el año 2008. Y después la otra fuente de información, digamos, de donde empezamos a estudiar cuáles eran todos estos aspectos que impactaban en la performance de los animales durante la etapa de recría y en las siguientes, surgen de una serie de ensayos que llevamos acá adelante en el INTA Villegas desde el año 2007 al 2015, y que también están publicados en una serie de publicaciones que nosotros denominamos el Anuario o Memoria Técnica, que sale todos los años cerca de fin de año, y que resume, digamos, todas las actividades de la experimental y obviamente incluidas las actividades del grupo de ganadería. Uno de estos aspectos que hay que tener en cuenta durante el corral de recría es la ganancia de peso durante este periodo de crecimiento. Lo que nosotros observamos, tanto en el relevamiento de datos como en los ensayos que llevamos adelante, es que la relación entre la ganancia de peso en el corral de recría y la ganancia de peso global es el promedio de todo el periodo de invernada, es decir, de punta a punta, desde el que los animales ingresan al corral de recría hasta que se van del sistema terminados. Esa relación es del tipo cuadrática positiva. Ahora vamos a ver una figura. Esto implica que tanto las bajas ganancias de peso a corral como las altas ganancias de peso determinan una menor ganancia de peso de todo el periodo. Gráficamente es esto. Lo que muestra esta figura es que tanto las bajas ganancias de peso en el corral como las altas ganancias de peso en el corral de recría tienen un impacto negativo sobre la ganancia de peso de todo el periodo de invernada. Y esto tiene su explicación en la relación que existe entre la ganancia de peso en el corral de recría y la ganancia de peso en la etapa posterior a pasto, que es esta que vemos acá. Lo que observamos es que cuando las ganancias de peso en el corral de recría son muy bajas,
no existe prácticamente compensación por una mayor ganancia de peso en la etapa posterior a pasto. Mientras que, y además, digamos, manejar obviamente ganancias de peso muy bajas en un corral de recría, así como en un corral de terminación, atenta contra la eficiencia de conversión de ese corral. Es decir, no obtengo beneficios por ningún lado. Tengo un corral ineficiente y a su vez eso no lo puedo compensar con buenas ganancias, digamos, con mayores ganancias de peso en la etapa posterior a pasto. Y a su vez, las ganancias de peso muy elevadas dentro de una etapa de crecimiento, que como es el corral de recría, tienen un efecto negativo sobre la ganancia de peso cuando esos animales salen a la etapa pastoril. Por lo tanto, digamos, la conclusión de todos los trabajos y los datos que hemos relevado es que las ganancias de peso moderadas, alrededor de 800 a 1000 gramos por día, permitirían una buena combinación de eficiencia en el corral y de un buen desempeño en la etapa posterior a pasto. En sistemas de invernada que combinan etapas de corral con etapas de pastoreo, pequeños efectos o pequeñas modificaciones que yo imprima en las ganancias de peso durante la fase pastoril tienen grandes impactos durante la performance de los animales durante todo el periodo de invernada, porque no hay que olvidar que en sistemas de base pastoril esa fase, o la fase de pasto, es la que mayor duración tiene durante todo el periodo de invernada. Por eso a lo mejor ganar 60, 70, 80 o 100 gramos más a pasto es muy importante porque ese periodo de pasto ocupa una gran parte del tiempo de todo mi periodo de invernada. Por eso tengo que ser cuidadoso en cómo manejo los animales en una etapa previa de corral para no generar impactos negativos en la ganancia de peso posterior. Manejar ganancias más cerca, dijimos que eran ganancias moderadas, entre 800 y 1000 gramos estarían, digamos, serían ganancias óptimas en un corral de recría. Manejarlas más cerca de 800 o manejarlas más cerca de 1000 gramos por día va a depender en gran parte del peso que tengan los animales al ingresar al corral, algo de eso vamos a ver a continuación, lo mismo que el biotipo o el frame. Depende mucho también de la duración del periodo a pasto. Si mi periodo a pasto posterior es corto, yo por ahí puedo llevar los animales un poquito más acelerados dentro del corral de recría, pero si mi periodo a pasto es largo, tengo que ser muy cuidadoso de lo que va a pasar a continuación, es decir, en la etapa de pasto, porque si no, mi ganancia de peso global va a ser negativamente afectada. Y también obviamente depende de la calidad y cantidad de pasto que yo tenga a continuación o a la salida para los animales. Cuanta mayor sea la calidad o cantidad de pasto, mejor, digamos, va a ser la respuesta voy a poder manejar ganancias un poquito más cercanas a 1000 porque la calidad y la cantidad de pasto en la etapa subsiguiente me va a permitir sostener buenas ganancias. Otro de los aspectos importantes durante la recría corral, además de la ganancia de peso que vimos recién, es el peso de ingreso al corral de recría. Las conclusiones que sacamos a raíz de todos los trabajos que estuvimos realizando es que los terneros que ingresan más livianos, como por ejemplo los terneros cola de parición, ganan peso a un mayor ritmo, durante la etapa posterior a pasto, es decir, son terneros que pueden ganar mejor en la etapa subsiguiente y que a su vez permiten manejar mayores ganancias de peso durante el corral de recría, es decir, ganancias más cercanas a 1000 gramos respecto de terneros, por ejemplo, cabeza. Y eso ocurre sin afectar negativamente la ganancia y el peso posterior a pasto, es decir, los animales livianos o digamos, los terneros cola de parición se pueden llevar un mayor ritmo de ganancia de peso dentro del corral de recría respecto de los terneros cabeza y aún así tener muy buenas ganancias de peso en la etapa posterior a pasto, porque es un animal que en definitiva es fisiológicamente más inmaduro, por lo tanto permite un mayor ritmo de ganancia sin afectar la ganancia posterior. En el mismo sentido, digamos, o con el mismo sentido de razonamiento, las razas o cruzas de mayor frame, como por ejemplo los Angus Colorado, los Braford o los Brangus, pueden llevarse también un poquito más acelerados adentro del corral de recría, es decir, es el mismo razonamiento que uno tendría con un animal más liviano y en definitiva es porque tienen un peso adulto mayor, por lo tanto tienen un potencial de crecimiento mayor y empiezan a depositar grasa un poquitito más tarde, por lo tanto los puedo acelerar un poquito más adentro del corral de recría y aún así su performance a pasto va a ser muy buena.
Y a su vez, los terneros más livianos, cuando yo encierro terneros livianos en el corral de recría, esos animales consumen menos alimento y son más eficientes en convertir ese alimento en peso vivo respecto de un ternero cabeza. Otra de las ventajas, digamos, o de las cuestiones que concluimos acerca de los terneros más livianos es que permiten mantener cargas elevadas durante la etapa pastoril, obviamente porque ingresan livianos y también salen livianos. Permiten obtener mejor resultado económico habitualmente, a pesar de que una mayor proporción de esos animales tenga que ingresarse en un corral de terminación para poder lograr el estado o el nivel de terminación final. ¿Y cómo manejamos, digamos, esa ganancia de peso? O sea, nosotros necesitamos más ganancias moderadas dentro del corral de recría. Bueno, entonces empezamos a estudiar cómo hacer para manejar o para lograr esas ganancias de peso. El manejo del consumo y de la dieta es una herramienta, obviamente, para manejar la ganancia de peso. Entonces, lo que evaluamos fue, tenemos un par de alternativas para manejar esa ganancia de peso. Una de ellas es el consumo restringido de raciones un poco más concentradas. Una de las conclusiones a las cuales llegamos es que los animales pueden lograr muy buenas ganancias de peso, esas ganancias de peso de 800 o de 900 gramos, a expensas de consumir al 85% del consumo máximo. Es decir, es una restricción del 15% al consumo máximo. Eso lo podemos lograr con dietas con 40% de silo de maíz, 40% de grano, 18% de pellet, de girasol y un 2% de núcleo. Hemos logrado muy buenas respuestas y hemos logrado esas ganancias de peso moderadas a objetivo dentro del corral de recría a expensas de una dieta relativamente concentrada pero restringida. ¿Y cómo hacemos para lograr 85% del consumo máximo? Digamos, a nivel experimental lo que nosotros hicimos, tuvimos un corral que estuvimos alimentado al 100%, ese corral nos marcaba cuál era el consumo máximo, por lo tanto al corral del 85% le aplicamos el 85% de lo que estaban comiendo los animales que consumían a voluntad. Pero a nivel de productor, digamos, una alternativa es, para no tener un corral donde yo lo tengo digamos, que me tiene que estar marcando cuál es el consumo máximo, porque en definitiva el problema de eso sería que si yo los tengo consumiendo al 100% todo el tiempo, esos animales van a ganar demasiado dentro del corral y se me van a engrasar. Entonces una alternativa es dividir la tropa en dos corrales. Durante la primer mitad del corral de recría, a uno de los corrales los alimento a voluntad y al otro corral lo alimento al 70% de lo que me marque ese corral. Y en la segunda mitad invierto, es decir, el corral que estaba consumiendo al 100% en la primera mitad pasa a una restricción del 70% que va a estar fijada por su corral compañero que ahora come al 100%. Esto nos da obviamente una restricción promedio del 85%, entre 100 y 70. Y lo que hemos evaluado es que esa estrategia alternada de alimentación, es decir, 100-70 o 70-100, produce igual performance tanto en el corral de recría como en la etapa posterior a pasto que animales que están permanentemente restringidos al 85%. Entonces esta podría ser una alternativa para el productor para poder manejar restricciones del 85%. Y otra alternativa para manejar ganancia de peso dentro del corral de recría es el consumo, en este caso a voluntad, pero de raciones ya más diluidas. Nuevamente hemos logrado buenas ganancias de peso bien cercanas a las óptimas dentro del corral de crecimiento, ofreciendo alimento a voluntad, pero en este caso ya con casi un 75% de silo de maíz, ya quitamos el grano de la ración, un 24% de pellet y un 2% de núcleo. Este es otro ejemplo de ración relativamente diluida, donde ya no utilizamos el silo de maíz, sino que utilizamos silaje de sorgo forrajero en casi un 60% de la ración. Lo acompañamos con 20% de grano de maíz partido y 20% de pellet y núcleo también. Y en este caso también obtuvimos buenas ganancias, o sea, ganancias de peso muy adecuadas para una etapa de recría. El silaje de sorgo forrajero lo vemos como una muy buena alternativa porque, digamos, tiene menor respecto del grano de maíz, obviamente, porque el costo de la semilla es sensiblemente inferior, se puede cultivar en suelos con ciertas limitantes.
Y otra de las alternativas que estuvimos evaluando en los últimos años es, en esa misma ración de silaje de sorgo forrajero, quitar el grano de maíz y reemplazarlo por burlanda húmeda. Es decir, estamos reemplazando prácticamente, si lo comparamos con la dieta anterior, lo que hicimos fue quitar el 20% de grano de maíz y prácticamente todo el pellet de girasol, y apenas un 5% incluimos y quitamos todo el grano y pusimos un 35% de burlanda húmeda. Con esta dieta logramos una mejora muy impactante en la eficiencia de conversión respecto de la dieta anterior, es decir, la eficiencia de conversión mejoró un 33%, esto no se obtiene ni con anabólicos, digamos. Y lo que observamos que es muy importante es que no solamente mejoró la eficiencia de conversión, sino que la ganancia de peso se mantuvo dentro del rango de ganancias de peso moderadas para una etapa de recría. Y bueno, digamos, una de las conclusiones es que la burlanda obviamente es un buen ingrediente para dietas de recría que nos permiten reemplazar prácticamente todo el concentrado proteico y todo el concentrado energético. Y bueno, para ir cerrando, el mensaje final de esta última etapa es que el corral de recría es un corral de crecimiento, por lo tanto hay que ser respetuoso de esas ganancias de peso moderadas. Los terneros livianos son la mejor opción para encerrar. Las ganancias de peso óptimas están entre 700 y 1000 gramos. Eso se puede lograr restringiendo el consumo de raciones más concentradas o utilizando dietas un poco más fibrosas y alimentando a voluntad. Y lo que les comentaba recién, que la burlanda es un excelente ingrediente para combinar con este tipo de dietas. Y con eso, bueno, les agradezco la atención.